Hola, me gustaría hablar sobre un tema que es importante a nivel de óptica en el momento de obviamente del montaje de los lentes. Tenemos un caso muy particular, obviamente cuando son medidas elevadas. En este caso tenemos esta montura que sí es de diámetro mediano. Esto mide 52 milímetros de diámetro vertical, y obviamente diámetro vertical también es grande, mide 42 milímetros. ¿Por qué es importante esto? El tema de la medida. Esta paciente tiene una medida ya alta, utiliza lentes con medida alta. Ojo derecho, más es el tema del ojo izquierdo. El ojo izquierdo es menos 650 de miopía, 650 dioptrías, con menos 150 de astigmatismo. Más o menos, este es un lente reducido en índice 1.67. Bueno, que está al revés, pero aquí tenemos 1.67, que es el índice de reducción del lente. Las medidas igual están especificadas. Es un lente bastante reducido realmente. Y aquí vemos el espesor. Vemos el espesor del lente, que así mide 9 milímetros de grosor, de ancho. Es por la medida. Ya no hay cómo hacerle más fino. Ahora, ¿cuál es el detalle? El rato de montarle, voy a hacerle unos puntitos. Están hechos los puntos. Trazamos una línea y ahí vemos estos puntitos. Bueno, estos son marcas que se sacan en el lensómetro y se define el eje del cómo es, y sobre todo el centro óptico del lente. Es el punto de mejor visión. Ese punto, ese centro, este centro debe quedar alineado con el centro de la pupila. Entonces, el trato de montar en el lente, esto debería quedar justo de acuerdo a los parámetros del paciente, que se toman obviamente al momento del diagnóstico. Se toma la distancia nasopupilar hasta el centro de la pupila, para definir el punto focal, por donde tiene que ver y por donde va a poder ver el paciente. El trato de hacer el montaje, obviamente tenemos esta montura. El trato que hacemos del montaje, cuando le centramos en el lente, sí se ve cómo se desplaza. No queda el lente en pleno centro así, por obvias razones. Ya, no queda así completamente centrado, sino que siempre se descentra. Lo que provoca, esto es en miopías, lo que provoca precisamente que esta parte gruesa del lente se note aquí en la parte externa de la montura. Por eso es que las personas con miopías, en las partes laterales, temporales, nosotros les decimos partes laterales de los lentes, se ve más grueso que en el centro. Aquí el lente queda más grueso que en el centro. Porque obviamente el lente
el lente que corrige miopía tiene una característica, que en la parte externa, en la parte periférica del lente es más grueso y en la parte central es mucho más fino. Aquí tendrá 1.4 milímetros de espesor en promedio. Entonces, resumiendo, esto hace que el lente, a pesar de que sí es reducido, igual por la medida le quede grueso, se note el grosor en el borde del lente. Aquí. ¿Cuál es el problema con esto? Hasta ahí estamos bien. ¿Cuál es el detalle con esto? Con ciertos lugares y ciertas personas que dicen: yo no quiero que se me note el lente, el grosor del lente en el lente. Obviamente estos armazones son de material un poco más grueso, que disimula bastante el tema del espesor del lente, pero no lo suficiente como para que esto no se note. Igual queda, ¿cómo lo puedo indicar? Así. Igual se nota, va a quedar el borde hacia la parte el borde pasado de la montura. Y ahí viene la confusión de muchos que dicen que no es un lente reducido cuando sí lo es. Bueno, hay lugares, hay gente que lo que hace es, obviamente, para que no se note el grosor o se note menos, lo que hacen ellos es el trato de hacer, miren, debería ser así, y obviamente esta parte va a quedar más gruesa que el centro va a quedar mucho más fino. Entonces lo que hace la gente en ciertos lugares es centrarle el lente así, para que obviamente en la parte externa se reduzca el espesor, se haga más fino, y como les indicaba, en la parte externa es más grueso y se va haciendo más fino, y en el centro es mucho más fino. Es la estructura del lente. Entonces lo que se hace es centrarle la lentilla en el lente. Pero ¿qué estamos provocando ahí? Descentramiento del punto focal. Miren, el punto focal es esta de aquí, y el punto focal marcado en el lente va a quedar más o menos, es este de aquí. El trato que nosotros cogemos y centramos y alineamos los dos, ubicamos los dos, debería quedar así, bueno, más o menos así, y por ende la esquina va a quedar al borde y se va a ver así, grueso en la montura. Obviamente debería, eso es lo correcto. Bien, esto es lo correcto, pero lo que hacen muchos es desplazar esto así, centrarle en el lente, y miramos la diferencia entre el punto focal. Esto va a ser el punto en mi ojo, y dónde va a quedar el punto focal de la lente, en el armazón. Entonces cuando hacemos el montaje, obviamente queda así, descentrado, estéticamente queda más fino, pero queda descentrada la luna. Y vamos a provocar primerito, se llama efecto prismático, visión doble, visión borrosa, molestias al respecto. Y luego vamos a provocar descentramiento visual, obviamente, porque el prisma nos va a provocar una desalineación. Estéticamente es bueno, pero correctamente no es lo adecuado.